República Dominicana sale del mapa del hambre. La FAO reconoce al país por reducir la subalimentación. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, declaró que a la República Dominicana libre de hambre, al registrar una prevalencia de subalimentación inferior al 2,5%, el umbral establecido por ese organismo. Con este reconocimiento, el país se convierte en el quinto del continente americano junto a Costa Rica, Uruguay, Guyana y Brasil en alcanzar la meta de salir del mapa de hambre, según los resultados del informe Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, SOFI 2026. El anuncio fue realizado por el presidente Luis Abinader, acompañado del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quienes atribuyen este logro a las políticas implementadas por el gobierno en los últimos años, entre ellas los subsidios a los combustibles y fertilizantes, así como otras medidas orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria. No obstante, el reconocimiento abre el debate sobre si este avance estadístico se refleja en la realidad cotidiana de todas las familias dominicanas y en su acceso a una alimentación suficiente y de calidad. Ahí están las imágenes. Vamos pues a la pregunta del día. La FAO declaró a RD libre de hambre. ¿Considera que este reconocimiento se refleja en la realidad que viven las familias dominicanas? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le leeremos su comentario o su respuesta a esta pregunta. Bien. Yeuri Smith, adelante. Gracias, Amado, gracias. Mire, al leer este informe, observamos el informe de la FAO, observamos que... Dio un FAO la FAO. Exacto. Que de acuerdo a su proyección o de acuerdo a los rangos que tiene, República Dominicana viene disminuyendo lo que tiene que ver con la subalimentación, es decir, no la alimentación real, o sea, la alimentación nutritiva o la alimentación de las personas, sino la propia producción. Viene creciendo la producción y por ende se estima que la subalimentación viene bajando. En el año 2025 era de un 3.25, de 3.5. Ahora en el año 2026 es de un 2.5, que está por debajo del umbral que establece la FAO. Pero esto, nosotros en este país, si ese informe hubiese sido sobre la alimentación en Suiza, te lo pueden dar en una hoja con una sola letra, diciéndote en Suiza no hay hambre, y tú se lo tienes que creer por la honestidad que embargan los funcionarios suizos, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí. Nosotros vivimos en República Dominicana. Y aquí obligatoriamente hay que analizarlo absolutamente todo. Si bien es cierto, en el informe que establece la FAO, te dice que de acuerdo al umbral que ellos utilizan para declarar un país de cero hambre, que es uno de las metas del milenio, que vence ahora en el año 2030, así, te dice que es verdad, República Dominicana está en la subalimentación en un 2.5%. Eso quiere decir que el umbral nuestro está por debajo de lo que ellos estiman. Pero la FAO te hace varias observaciones. ¿Qué te dice? La alimentación de República Dominicana hay que variarla, no es una alimentación nutritiva. Sigue en aumento la obesidad. ¿Y qué quiere decir eso? Al aumentar la obesidad, lo que quiere establecer esto es que los factores de riesgos para la salud son mayores. ¿Cómo cuáles? Hipertensión, diabetes, la misma producción del cáncer, el aumento del cáncer. Nosotros conocemos ahora que hay muchas personas que están sufriendo de esa enfermedad, por lo que el informe de la FAO no viene solo. Además, te dice que esa producción,
ese 2.5 del umbral establecido por ellos y que República Dominicana ha cumplido obligatoriamente está vinculado con la producción agrícola. Sí. Está íntimamente vinculado con esto. Y vimos en una de las noticias que tú leías, Amado, que la ciudad de mayor producción vegetal agrícola de República Dominicana está al grito. Está bajando su producción por el hecho de que las importaciones están llenando el mercado de productos que no son meramente dominicanos. Por lo que, si bien es cierto, República Dominicana ha avanzado en ciertos temas, y eso lo discutíamos ayer con un amigo boricua, que le decía, República Dominicana es una sociedad pobre, que lo que hace, lo hace por su esfuerzo, no tiene el apadrinaje de nadie. Nosotros hemos logrado algunas cuestiones, pero ciertamente otras hay que arreglar. Por ejemplo, este informe nosotros debemos hablarle la realidad a la sociedad. ¿Qué es lo que nos manda la FAO? La FAO nos manda a producir más, a producir alimentos de calidad, a que la subalimentación esté preparada para ir directamente a la gente. Eso es lo que nos manda la FAO en este informe. Adelante, Amado. Bien, gracias, Yeuri. Carolina. Bien, ciertamente cuando nosotros escuchamos este tipo de información, tanto como comunicadores y como la ciudadanía en sentido general, resulta un poco chocante desde el punto de vista de que nosotros sabemos que somos una sociedad o un país con niveles adquisitivos por debajo de grandes naciones. Somos un país pobre con una deuda social acumulada muy fuerte desde que se ha fundado nuestra nación. O sea, venimos arrastrando todo tipo de acciones negativas en contra del avance y el desarrollo real que pueda percibirse de manera importante e impactante en la vida de cada ciudadano dominicano. Eso por un lado. Si bien es cierto que a través de las investigaciones, encuestas, evaluación, medidores, indicadores internacionales, que son las que se toman como base para dar estos resultados y declarar a una nación, en este caso República Dominicana, como libre, pues o que haya salido del mapa del hambre de los países evaluados de América Latina y nos entran dentro del renglón de Uruguay, Brasil, Guyana, Costa Rica. Esto también tiene una realidad, que hay un porcentaje, según ellos, aunque sea mínimo, un 2.5%, son miles y miles de dominicanos que aún no tienen ese acceso a los alimentos de manera completa. Entonces, ciertamente es posible y podría tener credibilidad la información, pero cuando se vende en esta forma, es quizá lo que se siente un poquito contraproducente. Nosotros sabiendo las necesidades y las carencias que viven y que tienen muchas familias, y que se presente de esta forma, tú piensas que no es la realidad, como tú iniciabas el comentario, Yeuri. Entonces, en ese sentido, realmente nosotros como sociedad definitivamente hemos ido avanzando, hemos ido creciendo, hemos ido dando pasos importantes hacia avance, hacia progreso. Ahora, uno de los aspectos o indicadores que se mide es el costo o el acceso a comida. Y definitivamente el costo de la canasta y el costo de los productos de consumo, estoy hablando de productos de consumo básico, no de productos de especialidades, sino el arroz, la habichuela, el aceite, el huevo, el pollo y esas cosas que están extremadamente altos los precios en comparación con años atrás, y por supuesto los ingresos que tienen los hogares y esa presentación que te hace la entidad financiera que regula todo el tema económico y financiero de este país a través de las diferentes canastas y los costos de la misma. El Banco Central te lo presenta de manera muy clara, el costo de la misma y los ingresos de los hogares, que hay una disparidad importantísima. Entonces, sí, podemos nosotros tener familias o cientos de familias que han ido pasando
de niveles de pobreza extrema, de hambre importantísima, de no consumir los 3 alimentos al día como mínimo. Pero como bien también pues lo indica, un 2.5% de una población de 10 millones, estamos hablando de muchos dominicanos que aún permanecen en estos umbrales de pobreza extrema. En ese sentido, el presidente, el gobierno, lógicamente lo presenta como un logro importante, los niveles de credibilidad y los que ellos miden. Cuando nosotros miramos los factores que se miden, tú dices, bueno, es válido, es posible que sí, que toda esta gente, a través de los levantamientos de información y los registros que se tienen desde el Estado, es posible que sí, que hayan estado saliendo y que tenemos cada día menos dominicanos que no tienen acceso a una alimentación óptima y adecuada. El tema de esos que faltan, que es partiendo de que toda esta información tiene o tendría credibilidad importante, esos que faltan, esa cantidad de dominicanos que faltan por salir, por tener esa garantía de alimentos de 3 veces al día, lo que tiene que ver con lo que consumen, la calidad de lo que se consume, el acceso, la facilidad o la posibilidad de tener esos alimentos ahí es muy, muy fuerte, porque sabemos que aquí hay muchas familias que no tienen la posibilidad, señores, de tener esos 3 alimentos diarios. Y estoy hablando básicamente de lo esencial, de lo elemental. Bien, para tú mantenerte en condiciones óptimas o mínimamente adecuadas para la vida. Gracias, Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días, Yeuri, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas y que nos traiga mejores cosas. Sí, mejores cosas. Sí, así es. Así es. Buenas noticias como esta. Buenas noticias, sí, hay que saludarla. Ya que... Adelante con el tema, mi amigo. Muy bien. Ya que nos colocan en el mapa mundial de un país que ha aprendido a reducir la pobreza. Es decir, el hecho de que tengamos cada quien nuestra forma de vida, pareciera que la riqueza está siendo mejor distribuida. Pero ¿cómo reconocernos a la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, FAO? Vi un pequeño informe de que pasábamos de 200 y tantos miles de quintales a 300 y tantos. Eso es un logro. Sí. Y hay que reconocerlo. Pero realmente eso es verdad. Porque en el Animus Internacional, bien, y qué bueno que el gobierno de Luis Abinader y del PRM pueda anotarse un virao, como dicen. Pero si hurgamos en esa descripción de cómo hemos logrado ese objetivo, ¿se está distribuyendo bien o mejor la riqueza? Le voy a dejar esa preguntita. ¿Se está distribuyendo bien y mejor la riqueza de lo que produce el país? ¿El Estado le está devolviendo al ciudadano beneficio a través de los impuestos? Lo que yo veo afuera, no. Pareciera que me toman el pelo o tratan de tomarnos el pelo. Pero por eso digo, qué bueno que nosotros en términos reales ponderemos este tipo de información que a veces aparentan que son de ese tipo de informaciones que se compran en momentos de crisis. Si pasamos como concreto de 2 millones y tantos de quintales a 300 y pico, la producción agrícola está ahí, que hablen los agricultores, si es cierto que han aumentado en ese nivel.
pero vamos a hablar de la pobreza y la distribución de la riqueza, porque debiéramos de ser orgullosos, pero con un cierto cuidado. Es decir, que la riqueza se mide también por lo que tú das, bono luz, bono gas, es decir, por la ayuda que tú le das a los pobres, y no por sacarlo verdaderamente de la pobreza. ¿Ustedes están entendiendo? Sí, Claro. totalmente, claro. Porque la economía dominicana pende y es muy frágil cuando se mueve Hormuz o cuando se mueve cualquier tema internacional y se mueve el petróleo. Mira, tú no estabas aquí con los titulares, pero hay un titular que yo leí y que a Yebri le llamó la atención, de Constanza. Hay una situación en Sí, Constanza eso que es me una de las preocupó. zonas. Me la pueden buscar, porque sí, eso contrasta José, con el hecho de que Ponlo yo le en el- estoy ponlo en el creyendo. aire, por favor. Que yo le estoy creyendo y por eso hice énfasis en que si es cierto que se está Exacto. incrementando, ahí están los productores que Francis, hablen. yo creo que tú cenaste bien anoche, que hoy viniste con la mente que muy positiva. Tú sabes que nosotros Sí. es aquí que vivimos, como yo siempre digo. ay. Es aquí que Sí, vivimos. se parte de ahí y yo ponía el ejemplo de lo que dice el Banco Central Léalo usted con los mismo, precios de la caballero, canasta. mátese usted mismo. Constanza va en picada por enormes importaciones que aplastan a la agricultura. Mientras esto está sucediendo mundialmente y nos están allantando con que hemos reducido la pobreza, si Luis Abinader se siente conforme con eso, salgan todos, porque aquí va a pasar un desastre. No es posible que una economía donde cada día se reduce más y donde no han hecho un impuesto, no han impuesto impuestos de parche, no de solución, porque lo que se pensaba que era liberar a la clase menos pudiente, a la clase media baja, que es la que mueve la economía en cualquier parte del mundo. Claro. Y esto es una economía de ricos. Y la que menos recibe. Y la que menos recibe. Y este esquema de económico nos afecta a todos. No puede haber reducción de pobreza en esa condición. No, y dentro de los pilares de las sociedades, para que una sociedad, lo primero es que hay que analizar qué es lo que necesita el ser humano para ser viable. Bien. Alimentación. Acceso a agua. Exacto. Salud. Ahí va. Salud. Salud, vivienda. Vivienda. Seguridad. Entonces, Seguridad. todo eso involucra eso que tú Esa. estás diciendo. Esa riqueza. Mira qué aspecto, Francis, me llama la atención de lo que presenta el gobierno, donde quienes atribuyen estos logros a políticas públicas implementadas, entre ellos el subsidio a los combustibles. Aquí hay un tema con ese subsidio a Eso es un muy volátil, sector, eso y a sale, un baja sector y nunca ha bajado. económico muy poderoso que recibe grande dinero y grandes beneficios y que solo son ellos, el Lo que subsidio a los sea. combustibles y lo de los fertilizantes. Sería interesante nosotros poder traer a Luis a este Bueno, espacio. los fertilizantes tienen ahí una respuesta que ni siquiera los productores pueden accesar. Por eso digo que sería interesante a Y algún eso. productor nosotros poder tener esa información de manera directa. ¿Qué tan Y cierto además, es esos subsidios? que de acuerdo a informaciones, hay que verificarla, aunque están verificadas, pero los fertilizantes se convirtieron aquí en un monopolio. O sea, quien maneja los No, fertilizantes pero que son un monopolio. se convirtieron Se parece exacto. al mismo nombre. Claro. Sí. No sé si ustedes recuerdan que cuando íbamos en la carretera, que íbamos hacia Santo Domingo, habían unos letreros de unos Sí. fertilizantes que tenían como una... Ya ni se ve. Por el monopolio, ya eso no se ve, pero por el monopolio esas personas tuvieron que salir del país. No están en el país. Entonces, ¿cómo a lo interno podemos sentirnos tan orgullosos? Porque debiéramos de seguir manteniéndonos, porque eso quizás nos da seguridad, atrae inversión extranjera, le da una cierta característica de seguridad jurídica, pero lamentablemente, mientras esto llega como bueno y válido, hay un Congreso que está dando tumbo con un código que debiera de ser la mejor pieza de ponderación y análisis antes de irnos a la carrera. Entonces hoy estamos celebrando cuando tenemos una economía que depende, turismo, y espero que se mantenga por muchos años, porque lo que está pasando en el mundo
nos está favoreciendo, pero es posible que cuando se aquiete el asunto empecemos a menguar porque no le hemos dado carácter a nuestra industria y a nuestra producción nacional. Entonces, remesas. Óyeme, aquí semanalmente la mayoría de familias que come es producto de la remesa, no producto de la rueda económica que nos distribuye para satisfacción de nosotros. ¿Cuál es uno de los sectores más como dice, el hándicap de este país? Y el negocio informal está registrado. Y la evasión fiscal está registrada. Claro que está registrada. Entonces, ¿cómo me dice que redujo el desempleo? ¿Cómo se reduce el desempleo? Si a este país le quitan ese otro presupuesto, que son esos dólares gratis que entran, nos jodimos. Nos fuimos a pique. Entonces yo como creo se que dice. debemos ser prudentes en la alegría para que no lloremos como niños lo que no supimos defender como hombres. No nos sigan usando como soquete. ¿Cómo era que se llamaba el jefe de los moros que le dijo esa frase cuando perdieron la guerra de España? Los árabes, eran los árabes. árabes. Que a España ¿Cómo era los que sacó. el árabe Dijo, lloren como mujeres con los que no supieron defender. Como, que Balaguer la usaba los mucho? sí, Balaguer. O Entonces, lloren como niños los que no supieron defender. como Safardí. Eran los árabes safardí que fueron los que... Sí, exacto. sí. Que vale Era- decir que yo... Eran parte de los nosotros otomanos, luego... Nosotros Digo, somos árabes safardí, los Rodríguez de mi estirpe. Sí, yo sé, sí. Entonces, Tú eres árabe, chino. por la madre y por el Rodríguez. padre es español, Exacto. árabe safardí. Él es de todo. Yo soy un hombre del mundo. Para que lo sepa. Pues yo creo que bien. enhorabuena si la producción está como dice la FAO y que la riqueza de los hogares, cero hambre, es porque le dan bono luz, bono gas, bono escolar, bono chévere, bono Bien. fiesta. Gracias, mi hermano. Estamos Mira, jodidos. comparto contigo tus preocupaciones. Y ojalá y uno pudiera admitir así, de manera monda y lironda, el hecho de que lo que dice el gobierno está bien. Pero yo recuerdo que creo que fue el lunes, a más tardar, que mencioné a un penalista italiano llamado Lacasagne, que decía, nos dan mentiras, muchas mentiras, grandes mentiras, y después nos dan estadísticas. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Exacto. Se comprueba ahí. Exacto. O nos conduce a ese mismo... Entonces, las dicotomías que uno ve en la realidad, de gente que en los barrios pobres, más depauperados de este país, a veces no pueden comer ni siquiera un chin de arroz con huevo, Es complicado. una vez al día. Y eso pasa. Entonces, tú no puedes hablar de estadística cuando estamos hablando de esto. Uno quisiera que fuera verdad, pero esa información de Constanza te dice a ti que es contradictoria. Totalmente el contrario. Totalmente. Y Constanza es la mayor abastecedora Claro. de vegetales y rublos Agrícola. del país. Sí, así es. Porque yo no siento tanto el granero del sur como antes. Llega el subsidio de los combustibles a beneficiar la alimentación cuando aquí hay una red de intermediación que lleva el producto de 4 pesos a 20. Y lo digo porque fue una información que dio aquí en este programa Luis Yanguela. De 4 pesos en finca, puesto el producto, el plátano, termina a 20 pesos, Pero tú 25. no oyes lo Pero que mi suegro, que es productor de plátano ahí en Cenoví, y es agricultor, mi suegro dice Oye, que pero de vez en cuando hay que traer tráete unos una cuantos. mano de plátano. No, que no sean frías, ¿verdad que no? Yo creo que No. yo voy a traer la mano de plátano de allá de la finca, De la finca. de nosotros. Exacto. Bicho te mandó saludos. Ay, qué bueno. Ayer, pero placer. me tomé una foto porque hay que celebrar esos 95 Claro, años. sí, hay Óyeme, hay que lúcido, hacer algo. lúcido, Hay que lúcido. hacer algo. Me hizo unas historias. No, Siempre perfecto. ha tenido. Adelante, Jeffrey. Mi suegro dice que los mayores beneficiarios de la agricultura en este país no son los agricultores. No. Son los Los que no distribuidores. tienen finca. Claro, son los que nunca han visto una finca ni un chile de lodo. Es verdad. Los que cogen la lucha y se quedan con el barro, con el lodo y con el sudor. ¿Qué? No, eso es un producto, eso es un agricultor fuerte. Señores, el maneja plátano- todos los frutos de esta zona.
Es como Y dice tú dices, Amado. coño, pues tiene mucha tarea. No, él es intermediario. Sí. La única tierra que tiene es la que tiene la suya. Después mandar. Es lo que dice Amado, un plátano en una finca te cuesta 4 o 5 Lo dijo pesos. Villagüel aquí en Y una en un entrevista. supermercado como el 20, 25 20, 25 pesos. Un día hace un tiempo me llama Vinicito. Primo, tenemos que hacer algo. Digo, ¿qué pasó? Usted podría conseguirse un local para vender plátano nada más. Porque esta gente a 4 pesos No, lo lo quieren vi, pagar sí. y yo veo en los supermercados que lo tengo que pagar 30. Sí, Claro. sí. Bueno, Mira, hay eso una es cuestión que terrible. hizo Hipólito y hay que, como él como campesino y como agricultor que conoce ese rubro, que fue algo que hizo con Inespre, no sé si ustedes recuerdan, que puso a los productores, Claro. a vender de manera directa. No han a la podido gente. organizar de nuevo. No lo han podido Aquí ha hacer. venido nuestro Eso amigo afecta a ese Claro, grupo. claro. y debiera de estar los Debiera, mercados claro. populares. Mercado Exacto. exacto. Mercado de Entonces, productores se llamaban. Pues Sí, mira, así agrégale mismo a es. tu comentario. ¿Se puede pensar en reducción de pobreza cuando los mercados de productores han desaparecido y hay una entidad que se llama INEPRE, que existe, que pagan nómina? Propiedades, sí, está, propiedades, ¿cómo que se llama el ex general? De Zorrilla. Zorrilla Osuna. Osuna. Ah, es que Zorrilla está Es que es el instalado dueño, ahí. es el dueño de eso. Está instalado ahí. Sí. Instalado Bueno, ahí. señores, es difícil, ¿verdad? Uno se alegra en cierto modo, Sí. porque incluso fuera de aquí, los que no conocen la realidad nuestra, se creen que esas informaciones son las correctas y que lo que está pasando y lo que está diciendo el gobierno es así. Pero hay muchas dicotomías en el planteamiento que llevan a suspicacia, que llevan a incredulidades. Y eso es lo grave. Y pasa con lo que estamos aquí, que vemos la vida día a día del dominicano. Mira, yo le voy a dar un dato que rompe todo este esquema. La FAO, yo estaba buscando el dato. pero La FAO dio un FAO con eso. dio un FAO y Sí. el gobierno se lo cogió. Creyó que fue un AO y fue un FAO que cogió. Mide, me lo mandó alguien, yo lo había pedido. Mide, utiliza el indicador subalimentación. Sí. Mide el porcentaje de personas que durante un periodo prolongado no consumen calorías mínimas necesarias para una vida activa y saludable. Por lo tanto, el informe no mide la inflación de los alimentos. La inflación de los alimentos. El costo de la canasta básica. La calidad de alimentación. La inseguridad alimentaria ocasional. La pobreza monetaria. ¿Tú ves? Es que en el mismo informe, Señores, la FAO te lo dice, la Nosotros FAO presentábamos eso. Señores. La FAO te dice a ti que que hay déficits en la alimentación, o Sí, sea, sí. en lo que tú Señores, consumes. la Yo hablaba cantidad del de, costo de la, la canasta, la la cantidad calidad de de los diabetes alimentos. 1 y 2 que hay en este Eso es país increíble. es increíble y eso es producto del problema de Falta la de la- alimentación. La calidad de la calidad la cantidad de gente con cáncer. Vayan al oncológico, mi mamá que visita el oncológico cada vez que tiene que hacerse algo. Me dice que eso hay que llegar de madrugada, De porque la madrugada. cantidad de gente. Dañado. No, exacto. Entonces eso Estamos dañados. te indica a ti que estas informaciones hay que cogerlas, como tú decías, con pinza. Claro, ¿verdad? porque el orgullo hay que levantarlo con cierto cuidado para que no nos caigamos de muy alto. Sí. Que la ventana sea bajita. Me gustó esa. Sí, claro, porque el es que- orgullo, ¿cómo es? que el orgullo hay que cogerlo un poquito más. Con más cuidadito, porque para no caerse. caemos para no como caer de guanábana muy alto, después. porque fíjate, cada vez que uno entonces se adentra, obviamente que tú se lo puedes decir al que está caravaneando, que ya empezaron a caravanear. Ajá. Sí, aquí se está caravaneando. Políticamente se está caravaneando, se está haciendo política. Sí. El gobierno del PRM ha logrado la reducción de la pobreza. Yo vi a la buena moza de Supérate, Ok, que sí. estaba ya hablando Sí. que es un logro de Luis Abinader haber alcanzado. Así es. Señores, si siguen por ese derrotero como el que anda con su propia música, con los vidrios arriba, creyendo que es verdad que la música que le dicta el mensaje social, van a caer de muy alto. Bien, señores, hay que ir donde el doctor Rodríguez, que también es un árabe safardí. ¿Safardí es que se llama? Sí, ese Arao Bien. Zafar.